cerquitas, ¿no? Cerquitas. Entonces, el hecho de que estéis aquí ya es un detalle. Sois valientes. Aunque en Madrid no tengamos nieve, parece que se han dejado la puerta de la sierra abierta y viene un virus de mucho cuidado. Bueno, vamos a seguir donde fue Luis la semana pasada, que ya es el final del libro del Éxodo. Y bueno, pues prácticamente vamos a empezar, por lo que veo ya, el siguiente libro, el Levítico. Nos dijo Luis que baja del monte del Sinaí. Moisés se encuentra con la prevaricación del pueblo, los del becerro de oro, etcétera, etcétera. Y finalmente, en una tercera subida al monte, Moisés, por orden de Dios, llevó 2 tablas como las primeras. Dice en 34, 1 al 3, leamos. Éxodo 34, del 1 al 3. Yahvé dijo a Moisés: haz 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré en ellas lo que tenían las primeras que rompiste. Y está pronto para mañana subir temprano al monte Sinaí y presentarte a mí en la cumbre de la montaña. Que no suba nadie contigo, ni parezca nadie en ninguna parte de la montaña, ni oveja, ni buey paste junto a la montaña. Perfecto. Sube de nuevo Moisés, y Moisés recibe de Dios la alianza de nuevo. Un detalle más de la pedagogía divina. Bueno, hay distintas fuentes que nos hacen llegar a esta versión de lo que nos ha llegado de la Biblia, como sabéis, y es un detalle. El Señor no se cansa de decirnos lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer. Y en este caso vemos que renueva de nuevo el mandato, que quiere que quede por escritos, y todo el capítulo 34 habla de esta relación de Dios con Moisés de tú a tú. Y que si te veo de frente, que si te veo de espaldas. El caso es que Moisés bajó del monte con el rostro resplandeciente. Tenía que ser impresionante, porque impresionaba a todos. Dice en el 30, saltar a 30, 34, 30. ¿No aparece? Aarón y todos los hijos de Israel, al ver cómo resplandecía la faz de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. El rostro de Moisés resplandecía del contacto con la divinidad. Y Moisés tenía que cubrirse el rostro cada vez que venía de hablar con Dios y les comunicaba lo que Dios le había dicho, lo que Dios ordenaba. El pueblo saldrá del Sinaí, ya camino de la tierra prometida, y va contando ya con toda una legislación israelita que contiene, entremezcladas y combinadas con prescripciones sociales, muchas prescripciones religiosas. Importante, veremos, la construcción de todo un santuario portátil, por decirlo de alguna manera, el arca de la alianza, la mesa de la proposición y el candelabro de 7 brazos. En el arca colocaron en principio las tablas de la ley, estas nuevas. Y su finalidad principal era servir de trono a la majestad de Dios, que desde allí se comunicaba con los hombres, se comunicaba con su pueblo a través de Moisés. El arca venía ordenado por Dios 2 querubines de oro, uno a cada lado, todo estaba dentro de una gran tienda, y dentro es donde Moisés se comunicaba con Dios. Y con este nuevo santuario portátil podemos decir que comienza el camino hacia la tierra prometida. Dios eligió a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, a los que dota de vestiduras sacerdotales, eso nos lo contaba en el versículo 28, el pectoral, el efod, las sobretúnicas, la tiara, el ceñidor. Y hay un detalle muy interesante. Cuando Dios mandó que los sacerdotes contaran con tales ropas, les dio la razón. Harás para Aarón vestiduras para gloria y ornamento de Yahvé. No es para que ellos estén más guapos, sino algo así como la demostración de con quién tratas como sacerdote, con quién hablas, a quién te ofreces. Y me sugiere una reflexión. ¿Pensáis que los sacerdotes de hoy usan ropas propias para el culto por capricho, específicas? Pues no.
Como no somos curas, tampoco podemos hablar con conocimientos de experiencia propia, pero nos imaginamos que en tiempo de calor y en determinadas circunstancias, de agradable nada de nada. Por supuesto que los sacerdotes fueron ungidos, ordenó Dios a Moisés que vistiera la túnica de Aarón, el efod y el pectoral, y le ordenó poner sobre su cabeza la tiara y le dijo: toma el óleo de unciones, derrámalo sobre la cabeza y úngelo. Todo el capítulo 38 nos va a hablar de la construcción de los elementos del santuario, del altar, del atrio, de los metales que tienen que emplear, etcétera, etcétera. El capítulo 39 se va en la vestidura de los sacerdotes y la conclusión de la construcción de ese santuario. Y en el capítulo 40 ya, que es el último, la consagración del santuario y de los sacerdotes. Después fueron ungidos los hijos de Aarón, quedaron convertidos en sacerdotes, y buscando 40-15. Porque irá pasando de ellos a sus descendientes. Los ungirás como ungiste al Padre, y serán sacerdotes a mi servicio. Esta unción los ungirá sacerdotes perpetuamente entre sus descendientes. Perpetuamente entre sus descendientes, perdón. Y de paso, aprovechamos para recordar que en la nueva y eterna alianza, los sacerdotes son igualmente a perpetuidad. El sacramento del orden es un sacramento que imprime carácter. La ordenación sacerdotal imprime carácter, igual que el bautismo y la confirmación. No se puede borrar. Serán sacerdotes para siempre. Esto es lo que quiere decir. Vamos, que un cura es cura aunque se secularice, cura aunque sea separado de su ministerio, cura en el cielo y cura, Dios quiera que no haya ninguno, pero lo puede haber en el infierno. Cura para siempre. El final de este libro, que conocemos como Éxodo, nos dice que acabada por Moisés la obra encomendada, vamos a leer 40-34. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de la reunión y la gloria de Yahvé llenó el habitáculo. Perfecto. Iniciada la marcha, la nube es un elemento continuo de seguimiento al pueblo de Israel. Y además de manera que fuera visible. Se posaba durante el día sobre el tabernáculo y durante la noche se hacía ígnea de fuego, que a vista de todos los hijos de Israel era que el Señor estaba con ellos. ¿Cómo ayuda el Señor? De una manera pedagógica, clara, que entre por los ojos. El Arca de la Alianza sigue a paso las vicisitudes del pueblo israelita hasta la víspera de la cautividad de Babilonia. Casi nada. Jeremías profetizó: en aquellos días, oráculo de Yahvé, no dirán ya, el Arca de la Alianza. No se acordarán de ella, ni le echarán de menos, ni harán otra. Bueno, cuando lleguemos a Jeremías ya lo veremos, ¿no? Ya hablaremos de esto en su día. Y a través de las páginas del Éxodo vemos que Dios es único, personal, que interviene en la historia, Señor del mundo y de los pueblos, omnipotente y providente. Todo lo puede y a todas las necesidades atiende, que pacta, que hace alianza con los hombres, respetando siempre su libertad, eso sí. Y si es fiel, le ayuda, y si es infiel, se separa de él, o mejor dicho, sufre las consecuencias de despreciar su ayuda. Dios no condena, es el hombre el que se separa de Dios. Por su propia voluntad nos hizo libres, porque solo siendo libres somos capaces de devolver amor. Esto es una de las razones que invita a pensar. Si el Señor eligiera todo, ¿qué mérito tendría? ¿Cómo voy a devolver amor si es que ya estoy ligado? No, es decisión tuya personal, tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Que crea un decálogo de conducta y que tendrá vigencia para siempre, y unido a este decálogo una serie de leyes sociales que, de ser aplicadas hoy, no habría lo que denominamos problemas sociales, pues están siempre presentes los derechos del prójimo. Esto es precioso.
Podríamos hacer una estadística, coger un lápiz y el libro del Éxodo y el del Levítico, que tiene también muchísimas leyes, ¿no? Y darnos cuenta, jope, si esto se hiciera hoy, jolín, si esto se hiciera hoy en la empresa, jolín, si esto se hiciera hoy entre políticos y gobernados. De hacer bien, ¿no? Que Dios elige a un pueblo, se va revelando, elevando, pero todo apuntando ya a la redención del género humano. Todo apunta al Nuevo Testamento al cumplimiento del protoevangelio. Que fue donde arrancamos, ¿os acordáis, no? De aquel Génesis 3:15, pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, etcétera, etcétera. Todo apunta ya al Nuevo Testamento. Dice San Agustín, el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo. Y hablando de tipos y antitipos, hay que saber que el Testamento del Sinaí es tipo del Nuevo Testamento, que el mediador Moisés es tipo de Cristo, el único mediador, y que el sacrificio de la Pascua, por quedarnos solo con 3 detalles de todo el libro del Éxodo, es tipo del sacrificio del Calvario. Y con esto empezamos un nuevo libro. Como veis, vamos a grandes saltos, porque entre otras cosas, entre las extraordinarias que vamos a ir incorporando el próximo lunes, ¿no? Pero al otro tendremos una extraordinaria sobre Cuaresma, pues como que el tiempo nos come, ¿no? Vamos a pasar ya directamente al libro del Levítico. Ya vimos en este libro que acabamos de dejar que Dios elige a la tribu de Leví para el sacerdocio, y este libro nos recoge deberes y derechos de los pertenecientes a la tribu de Leví. Las leyes sobre sacrificios, purificaciones, rituales, votos, diezmos, etcétera, etcétera. Pero en medio de todas estas leyes hemos de saber sacar la gran enseñanza, la que tiene como idea central todo el libro, y es que la santidad de Dios exige santidad por parte de sus ministros. Tomemos nota. Y no solo los sacerdotes, que en cierto modo ya sabemos que sacerdotes somos todos desde el bautismo, porque si esto ya lo pedía Dios, apenas elegido un pueblo que le diese culto, ¿qué será lo que Dios desee para el culto de la nueva y eterna alianza? Culto dado al mismo Dios que permanece entre nosotros. Dice el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, que Jesús, el que nos ha absuelto de nuestros pecados en virtud de su sangre, nos ha hecho reyes y sacerdotes de Dios su Padre. Para los que tomáis nota, esto está en el capítulo 1, versículo 6 de Apocalipsis. Queda claro que la santidad de Dios debía ser tenida en cuenta, especialmente por los sacerdotes, claro. Pero de algún modo debía de llegar hasta el último mono, hasta todo el pueblo de Israel. Porque Yahvé habló a Moisés diciendo: sed santos, porque santo soy yo, vuestro Dios. Esta cita, que la hemos oído muchas veces, incluso que la retoma San Pablo en sus cartas, es del capítulo 19 del Levítico. Por eso no os he mandado que lo leáis, porque va a salir. Y siempre que esta verdad sale a cuento, cabe volver a preguntarnos: ¿y en qué consiste el ser santo? Esta semana en el correo de Radio María, de mi programa, me hacían esta pregunta: ¿qué es eso de ser santo? ¿Hay santos solo en la Iglesia Católica? ¿O hay santos también fuera de la Iglesia Católica? Una inquietud que tenía este hombre y le hemos contestado, ¿no? Y digo esto porque si deseamos ser santos y así lo pide Dios, ¿cómo voy a serlo si no sé en qué consiste la santidad? Bueno, pues a través de cuanto vamos viendo y en las enseñanzas de la Escritura, irán apareciendo santazos de muy distinta vida, cualidades, cultura, temperamento, posición, y nos daremos cuenta que la santidad consiste en hacer en cada momento la voluntad de Dios, y ya está, así de sencillo. Si Dios pide mortificación, pues mortificación, y si pide bailar, bailar,
Porque la santidad, y esto lo escucharemos 1000 veces, no radica en el estado de cada uno, soltero, casado, viudo, padre, abuelo, sacerdote, religioso, consagrado, consagrada, no está en el estado, sino en la perfección de estado. Más santo es un barrendero, por poner un ejemplo, que barre bien y con amor por dar limpieza a sus hermanos, que es austero, y más que un culto monje que medio barre o no barre bien si el prior le ha ordenado barrer y le parece que eso debía de hacerlo otro que sea menos importante. ¿Podéis cuenta? El hecho es el mismo, el barrer, pero hay que hacerlo bien por el hecho de serlo. No es materia de este curso, puesto que es de seglares para seglares, meternos si la redacción actual del libro mantiene una total autenticidad mosaica, o solo sustancial, o ha sido más o menos elaborado a base de recopilaciones, como sabéis, a la vuelta del destierro, a la vuelta de Babilonia. Incluso en el mismo exilio de Babilonia se ponen muchas cosas por escrito. Eso lo dejamos para los eruditos, para los exegetas, para los escrituristas. Lo nuestro es ir sabiendo que este libro muestra los planes divinos para que su pueblo tenga una conciencia de nación sacerdotal, de nación santa, que se pudiese mantener aislado de otros pueblos y no contaminarse con la idolatría que reina en derredor de ellos, ¿no? Es historia a través de la cual Dios irá formando, irá enseñando, irá elevando moralmente la exigencia del pueblo hasta que llegue la plenitud de los tiempos. Y el mismo Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, venga al mundo, nos dé la revelación completa y, lo más importante, nos redima. Pero es que además vino como maestro. Y si Dios fue manifestándose de muy diversas formas, como dice la carta a los hebreos, con Cristo llega la plenitud de la revelación. Es esa famosa cita que casi no sabemos de memoria todos ya, el comienzo de la carta a los hebreos, Hebreos 1:1. De una manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres, es decir, a nuestros antepasados, por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Estos últimos tiempos son los nuestros. Los que tienen la desgracia de no tener fe no pueden concebir que el mismo Dios, el Hijo de Dios, sea el que nos hable. Y si es así, ¿interesará o no conocer sus palabras? Claro que para los cristianos nada mejor que el Nuevo Testamento, ¿no? Ahí es donde encontramos esas palabras que el autor de la carta a los hebreos nos recuerda que nos ha revelado el mismo Hijo de Dios. Pero no por eso los cristianos quedamos exentos de conocer y aprovecharnos de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Este es el objeto de nuestro curso. El Concilio Vaticano II, en su Constitución Dogmática de Verbum, enseña que estos libros del Antiguo Testamento deben recibirlos los cristianos con devoción, porque expresan un vivo sentido de Dios, porque contienen enseñanzas sublimes sobre Dios, y sobre todo nos dice en el número 15 de la Ley Verbum, contienen una sabiduría salvadora acerca del hombre, encierran tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación. Misterio, claro. ¿Cuántos oráis o oramos con los salmos? ¿Qué mejor tesoro de oración, por ejemplo, ¿no? ¿A que teníamos razón cuando dijimos que los cristianos debiéramos de hacer caso a San Agustín? Así empezábamos el curso, ¿no? Cuando le comentó a aquel catequista que le preguntaba que qué partes de la Biblia debía usar para las catequesis, y le contesta que desde que dice en principio creó Dios el cielo y la tierra hasta el final, o sea, de cabo a rabo, de principio a fin de la Biblia, aunque ya decíamos también en su día que él mismo dice que, bueno, si somos capaces de extratar o sacar los hechos más relevantes, pues que también sirve, ¿no? ¿Cuántos cristianos de verdad valoran esa parte de la Biblia que conocemos como Antiguo Testamento?
Pues para ellos es especialmente importante lo que vamos viendo. No olvidemos que, como sigue diciendo el concilio, y tomando de San Agustín precisamente, diga en la citada Constitución Dogmática de Ibernum, palabra de Dios, traducido al español, que los libros del Antiguo Testamento, incorporados a la predicación evangélica, dice el concilio, alcanzan y muestran su plenitud de sentido en el Nuevo Testamento, y a su vez lo iluminan y lo explican. Ya lo he dicho, me parece, en otras ocasiones, pero con esto se corrobora lo que decimos. Todo el Antiguo Testamento proyecta nuevo y el nuevo da cumplimiento al antiguo. Pero si os parece, ya vamos a lo nuestro, ya va de preámbulo, ¿no? Al libro, que tiene 27 capítulos. Ya vimos en Éxodo que Dios elige a la tribu de Leví para el sacerdocio, algo que se demuestra, recordad, cuando Moisés vio que el pueblo estaba desenfrenado por la idolatría que vimos, y grita aquello de amigos de Yahvé, y es la tribu de Leví la que responde. Este libro, llamado Levítico, nos recoge deberes y derechos de los pertenecientes a la tribu de Leví, y las leyes y los sacrificios, purificaciones, diezmos, rituales, pero en medio de todas estas leyes hemos de sacar la gran enseñanza que tiene la idea central. Eso es mío, que lo hice así de garabateo y me lo cogió el escáner y lo podemos ver. Si no, lo hubiera puesto en la pizarra. Creo que ilustra bastante. La santidad de Dios exige santidad de parte de sus ministros. Queda claro que la idea de santidad de Dios debía ser tenida en cuenta especialmente por los sacerdotes, pero de algún modo debía de llegar a todo el pueblo de Israel. Este acercamiento a Dios Santo, esta relación con Dios, exige una atmósfera limpia, incontaminada, pura. Es como sin perdonar la expresión, como limpiarse los pies perfectamente en el felpudo para acercarse a la casa que tiene el parqueo de círculo. No sé si los ejemplos valen. Todavía más. Guardar formas, comportamientos, etcétera, etcétera. Y para crear esta atmósfera están las leyes y ritos del Levítico, la santidad de Dios, en medio los sacerdotes, los levitas y los de Israel. Pongo flechas de arriba abajo porque implica que a través del sacerdote mediador son accesibles la santidad de Dios. Las leyes del Levítico son como la construcción de un gran valladar, un ritual que aísle al individuo de todo lo que pueda contaminarle. Los de la tribu de Leví tenían la obligación de mantenerse puros en sentido moral y ritual. Y tradicionalmente, y prescindiendo de los avatares de su composición, como os he dicho antes, y somos hermeneutas y lo pretendemos, se divide el libro en 4 grandes bloques: ley de los sacrificios, consagración de los sacerdotes, leyes sobre purificaciones y leyes de santidad, en general textos legislativos. Y nos conserva este libro las leyes y rituales del culto divino, sacrificio que debían ofrecer al pueblo de Dios, el holocausto. Dice, por ejemplo, toda víctima será consumida. De las oblaciones dice, serán de harina, de incienso, de aceite, en fin, va delimitando. El sacrificio pacífico dirá una parte para los fieles, tomada como banquete, especialmente que implica esa unión con la divinidad. Y luego hay como prototipo de los expiatorios que sirve para expiar delitos y pecados. Lo importante es que el pueblo tenía consciencia de algo que religaba, que unía con el Dios que le salvó de la esclavitud, y que como pueblo elegido le debía una correspondencia, le debía un culto. Eso implica, o eso es la definición más simple de la palabra religión. Religión implica religar, unir con, y como es algo que nos sobrepasa,
que no podemos acceder a ello. Por eso, claro, ¿quién es Dios y quién soy yo? Esa debería ser una premisa para todo. Lo importante es, como digo, que el pueblo tenía esa conciencia. Un dato interesante: todo lo creado fue, como vimos, bueno. El hombre hace mal uso de las cosas porque tiende al mal. Es las lecturas que hemos visto hoy, ¿no? En la misa de hoy hemos leído hasta el cuarto día de la creación, y no me resisto a contaros el chiste, que a lo mejor ya lo he contado. ¿Os lo he contado ya? No lo sé. Es que dice un amigo mío, en el segundo relato de la creación, porque hay dos relatos en el libro de Génesis de la creación, en el que acaba, hoy decíamos, y creó el mar, no sé qué, separó las aguas de las tierras, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Sí, me parece que lo dije en la introducción, pero a lo mejor algunos no lo saben. Y vio Dios que era bueno. Y hoy no lo ha dicho el padre de la homilía, cuando llega a el sexto día, cuando crea al hombre a su imagen y semejanza, no dice que fue bueno, sino que era muy bueno, superlativo, creado a su imagen y semejanza. Bueno, pues ahí no viene el séptimo descanso, es el otro relato. Y decía este amigo mío, a la Biblia le falta un versículo. Claro, de coña. ¿Cómo me falta un versículo? Sí. Aquí cuando dice, y vio que era bueno, y vio que era bueno, y el séptimo descansó, aquí falta poner. Y eso era mucho mejor que todo lo anterior, ¿no? Bueno, es broma, claro, obviamente, ¿no? Un dato interesante: todo lo creado fue bueno. Y hay aquí una pedagogía para entender que el pecado Dios no lo creó. Es decir, si hoy o a lo largo de la historia hay algo malo, es consecuencia del hombre creado en libertad, pero no Dios que haya hecho una creación con defecto. Se te olvidó apretar este tornillo y la hemos liado, por eso la cosa está mal. No. El Génesis, pedagógicamente hablando, desde el principio nos dice que esto estaba hecho chachipiruí. Vio Dios que era bueno. La creación es perfecta cuando sale de las manos de Dios. Pues bien, digo, si todo lo creado es bueno y el hombre hace mal uso de las cosas porque tiende al mal, si el hombre se priva de algo bueno que le pertenece y lo ofrece a Dios, no cabe duda que es algo meritorio, que presupone creer que son buenas las cosas y las ofrece a Dios. Por supuesto que encontraremos muchas prescripciones que son transitorias, que irán prescribiendo a medida que el pueblo vaya ascendiendo en ese conocimiento de Dios y en esa elevación moral, como os comentaba. San Pablo, escribiendo a los Gálatas, lo dice: la ley ha sido nuestro pedagogo, como nuestro ayo, como nuestro maestro, como nuestra nodriza, para llevarnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero llega un momento en que la fe supera el pedagogo. Es ya como el niño que cumple los 7 años y decimos que tiene uso de razón. 7, 6 u 8, algunos llegan a 40 y no la tienen, no tienen uso de razón. Pero bueno, cuando somos capaces de decidir por nosotros mismos hacer esto o aquello en función de que esto es bueno o esto es malo. Bueno, aproximadamente dicen los psicólogos infantiles que eso se da en torno a los 7 años. No hay que esperar a cumplir los 7. Hay quien lo ve perfectamente antes y otros, como digo, pues a lo mejor lo ven menos. No obstante, lo dicho, contiene muchas prescripciones de índole netamente moral para con el prójimo. Y antes de que, como veremos, Moisés recibiera el decálogo, porque no robar, no mentir, no defraudar, está decretado en este libro. Podríamos decir que desde el principio Dios iba obligando a su pueblo a respetar los derechos para con los hermanos, con el prójimo, algo que desgraciadamente en nuestros días debe haber sido borrado de todo tratado moral, porque no es así. Y si no, no tenéis más que conectar la televisión, ojear la prensa del día
o los 10 minutos que te regalan en el metro, o para ver que ha pasado a segundo plano, que las leyes morales no aparecen por ningún lado. No mentir, ¿qué dices? No defraudar, pero bueno, no hacer daño al hermano, no robar, de mil maneras, hasta la más civilina. Incluso nosotros, así que somos muy allá, hemos cogido como una coletilla. Dice que me pongan donde hay, que de coger ya me cargo yo. O sea, como declarando el que no aprovecha la oportunidad que es tonto, ¿no? Y bueno, basado en esa amoralidad, pues nos encontramos con lo que nos encontramos. No tenemos por qué sorprendernos, ¿no? Todo esto, pues obviamente nos sonaría a misa. Algunas de estas leyes que leemos en el Levítico dan tal valor a la justicia que obligan a que no se manche jamás, ni siquiera en favor del pobre si ello es injusto. Fijaros, es del capítulo 19, pero lo adelanto yo. Dice en el 19:15: no hagas injusticia en tus juicios, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al poderoso. Juzga según justicia. Ahí queda eso. Muchas veces somos tan así, y sobre todo en nuestro país, que o somos Sanchos o somos Quijotes, o somos idealistas o detractores del todo. Nunca nos quedamos ni en el término juicio, ni en el término justo, ni en el término equilibrado. No, pobrecito, está muy mal. Si es injusto, es injusto, aunque sea pobre. Igual que si es por hacer la pelota al rico, es injusto. En fin, ¿corremos un velo? Yo creo que sí. O decimos esa frase tan socorrida de que cualquier parecido con realidad es pura coincidencia, ¿no? Por si acaso, cuando lleguemos al capítulo 19 vamos a recordar. Cuando se lee este libro, muchos de los relatos y prescripciones nos parecen verdaderas barbaridades. Repetiremos de vez en cuando que hemos de meternos dentro del marco histórico, esto no conviene olvidarlo. Para nosotros cristianos, que hemos recibido la ley del amor, pues nos cuesta digerir muchos formalismos legalistas que nos parecen como fuera de irracionales, en una palabra, ¿no? Pero dice un comentarista, Lagrange, era el medio de fomentar la idea de la santidad de Yahvé de Dios y de la que tenía que tener su pueblo. Era la forma de entenderlo. Necesario tener en cuenta que si los métodos bárbaros de todos aquellos pueblos se empleaban, también eran usados por el pueblo escogido, el denominador común es el de irse elevando poco a poco, aceptando, otra vez sale la palabreja, libremente los mandatos de Moisés, que ya eran más elevados y a la vez más caritativos. Deberes para con los padres, para con los ancianos, para con los enfermos. Gastaríamos todo el tiempo de la clase de hoy si os repitiéramos las opiniones de unos y otros en favor y en contra del problema de los inmigrantes, por ejemplo, ¿no? Pues mira, coger papel y lápiz y tomar nota de lo que dice el Levítico. Si viene un extranjero para habitar en vuestra tierra, no le oprimáis. No sabemos, dudamos, que lleguen las enseñanzas de la Biblia a oídos de esos grandes terratenientes que contratan inmigrantes para sus tierras y tras muchas horas de trabajo les meten a todos juntos en habitaciones inhumanas, que por supuesto no le dan de alta, le privan de los derechos de la seguridad social, y del tajo al escondite, y del escondite al tajo. Pero bueno, por si a alguno le llegase, ahí va una cita del libro que estamos comentando. Tratad al extranjero que habita en medio de vosotros como al indígena de entre vosotros, ámale como a ti mismo. ¿Lo hemos pensado? Pues es del libro levítico, no del decálogo, ni de la ley de Dios, ni ley de Dios es, obviamente, pero me refiero que se adelanta a todo. Allá por la década de los 40, ante la escasez de alimentos
que había en España, los que andaban, pues eso, escasillos, digamos que el 90% de la gente iba con su cartilla de racionamiento y unos cupones para adquirir al precio oficial los alimentos de primera necesidad. Alguno a lo mejor lo conoce, yo solo lo conozco de referencia. Sé que de pequeñito me aprendí, dicen en mi casa que ya era un pico fresco desde chiquitín y que me sabía de memoria lo que decía la cartilla de nacimiento: aceite, azúcar, arroz, no sé qué. Me lo sabía de memoria, pero no tenía idea de que era aquello, porque yo no lo viví. Gracias a Dios no pasé ese alimento, o sea, ese hambre de alimentos de primera necesidad. Y entre estos alimentos de primera necesidad estaba el azúcar. Bueno, pues a veces familias muy necesitadas cedían al tendero el mismo, el azúcar, a precio diferente, superior al ordenado, a cambio de otras cosas que necesitaban, de legumbres, de aceite o de algo que fuera más imprescindible, porque el azúcar era prescindible, ¿no? Bueno, yo he oído contar, y sé que el que me lo cuenta no miente, que el tendero que compró el azúcar a una mujercita a quien se lo acababa de vender, y ante su estupor vio que volvía a pesar en otra balanza el azúcar que compraba de extraperlo, y decía que él no compraba a precio superior al oficial, el envase o la bolsa. Descontaba el peso de la bolsa, mientras al principio había valido, ahora ya no valía, porque era el azúcar que compraba menos la bolsa. Bueno, lo cierto es que robaban el peso, ¿no? No es un cuento, es una realidad. Aquel tendero tampoco debía de conocer el libro del Levítico, que dice ahí en el capítulo 19: tener balanza justa, peso justo, medida justa, cestario justo. Yo soy Yahvé, vuestro Dios, que os saqué de Egipto. Está en la coletilla de siempre. Acuérdate, ¿quién te lo está diciendo? Estás aquí porque yo te saqué de Egipto. No eres esclavo porque ha ocurrido contigo esto que ha ocurrido, ¿no? Y cuando menos corresponde, pues eso, balanza justa, precio justo. Yo creo que ni algunos comerciantes de nuestros días lo conocen o lo quieren contar. Recordad hace unos años el fraude de las gasolineras, que lo recordaréis, que lo tendréis presente, ¿no? El fraude de las gasolineras. Veréis que no se trata de un libro basado en ceremoniales y formalismos, sino que contiene exigencias de una conciencia religiosa para la formación del pueblo judío y salvaguardar la fe en el único Dios, el único santo, repito, en medio de influencias paganas. Comienza dando leyes sobre los sacrificios, y es natural que, siendo los sacrificios el acta central del culto sacerdotal del Antiguo Testamento, comience el Levítico con el ritual de los sacrificios que hemos enumerado ya. Tiene su importancia, que sobre el holocausto, recordad que es ofrecer toda la víctima a Dios. Diga, buscar por ejemplo 1.91. ¿No tiene? ¿No existe? Pues está mal toda la cita, la leo yo. De todas maneras vamos a empezar a leer desde el principio. Dice: es el holocausto ofrenda encendida de suave olor a Yahvé. O sea, esto lo anticipo para que veamos cuando luego lo que se nos narra, pues a lo que vamos a leer ahora, no nos parezca una barbaridad. Es decir, que es un sacrificio agradable a Dios, de suave olor a Yahvé, dice concretamente el libro. ¿Sabéis por qué ese aprecio de Dios al sacrificio? Porque implicaba la entrega total a Dios de algo propio, de algo suyo, que tiene valor y que ofrece, reconociendo así la soberanía de Dios sobre todos los bienes, pero sobre todo para ellos, como veremos más adelante, y esto también lo veremos con más detalle, la vida estaba en la sangre. Sangre y vida era la misma cosa para ellos. Creían que la vida estaba sobre la sangre, así en la inmolación la sangre como vida era la ofrenda
por excelencia ofrecida a la divinidad. Y esto se realizaba en pueblos paganos que convivían con el pueblo escogido. Y este concepto estaba muy claro a los ojos de todos. La sangre es la vida, lo más que le puede ofrecer a Dios, a la divinidad es la sangre. Diría pues igual con sangre. Ahora sí, vamos a leer el 1 del 4 al 6. Y vais a ver que choca nuestra mentalidad de forma, la forma en que debían ofrecer las víctimas. Por ejemplo, la de las clases mayores. Vamos a leerlo. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y será aceptada esta para expiación suya. E inmolará la red ante Yahvé. Los sacerdotes, hijos de Aarón, llevarán la sangre y la derramarán en torno al altar que está a la entrada del tabernáculo de la reunión. Luego dice que despedazará a la víctima, desollará el holocausto y la descuartizará. Los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar. Suficiente, ya nos hacemos idea. Y si no, pues en casita lo leéis más despacio, ¿no? Verdaderas carnicerías ante las que cabe preguntarnos: ¿cómo es posible que Dios aceptara estos ritos? Pues lo más probable es que Dios aceptase tales prescripciones condescendiendo con esas costumbres que conocían. De no haberlas permitido, hubiesen sido arrastrados a la idolatría. De esta manera, con prescripciones y ritos semejantes a los paganos, pero ofrecidos al único Dios verdadero, se sentían más defendidos de caer en la idolatría. ¿Nos damos cuenta? Es que Dios es el gran pedagogo. Lo vamos a dejar aquí, porque el tiempo se nos ha ido por hoy, ¿no? Pero es muy interesante el ver cómo el Señor educa, pero continuamente, hasta las cosas que nos parezcan más fuera de todo. Dejamos a la Biblia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, de día del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan a los ángeles. Haz que nosotros los hijos nos parezcamos a ti, y que nuestras almas mantengan la gloria de esta estrella, que no decaiga los años, sino que brille en la eternidad. María, sol del cielo, despierta la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejando el